Hola amigos y amigas de mi amigo Freud. Estamos aquí de vuelta después de unas merecidas vacaciones, pienso. Y vamos a seguir con la serie de psicometría, que bueno, a pesar de ser una materia árida, ha suscitado tantos, disculpáis, ya llega el otoño, pues está próximo y se nota. Como digo, disculpadme. Bueno, decía que esta serie de psicometría ha suscitado mucho interés, a pesar de ser una materia árida, sin ninguna duda. Y vamos a continuar donde lo dejamos. Habíamos visto la fórmula de Goodman-Flanagan, que de forma independiente llegaron a una fórmula equivalente a la de Rulon. Y continuamos, pues, como decía. En ese punto. Hemos de decir que tanto la ecuación de Rulon como la ecuación de Goodman-Flanagan proporcionan el mismo valor de la fiabilidad por ser expresiones equivalentes. Dicha relación aparece recogida en un apéndice que compartiré con la audiencia cuando concluyamos la exposición de esta unidad temática. Pero veamos un ejemplo. Sirvámonos de los datos del ejercicio anterior. Donde habíamos aplicado un test de fluidez verbal compuesto de 6 ítems a 6 sujetos. Bueno, pues bien, con estos datos, con los del ejercicio anterior, habría que calcular, se nos propone, el coeficiente de fiabilidad utilizando la fórmula de Goodman-Flanagan. La media de XP es 1,83. La media de XY es 1,66. La varianza de P es 0,81. La varianza de I es 1,21. P son los pares y los impares. S cuadrado de P sería, por tanto, pues 3 al cuadrado más 1 al cuadrado más 3 al cuadrado más 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más 2 al cuadrado partido por 6 y todo ello menos 1,83 al cuadrado. La varianza de los impares, 1 al cuadrado más 0 al cuadrado más 3 al cuadrado más 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado partido 6 menos 1,67 al cuadrado. La varianza de los pares sería pues 4, 16 menos 3, 35, 0,81, dato que ya hemos aportado, y la varianza de los impares 4 menos 2,79, 1,21, dato que también hemos aportado ya. Por lo tanto, R
xx sería 2 por, abrimos paréntesis, 1 menos y un cociente en cuyo numerador encontramos s cuadrado de 1 más s cuadrado de 2 y en el denominador s cuadrado de x. Sustituimos 2 por, abrimos el paréntesis, 1 menos 0,81 más 1, 21, partido 2, 92, obteniéndose un valor de 0,61. Como puede observarse, el resultado es el mismo que el obtenido mediante la fórmula de Euler. Sigamos. Entramos en los métodos basados en la covariación entre los ítems. Y es que al hablar de la fiabilidad como consistencia interna, hemos hecho alusión a dos formas de abordar el tema. Una forma es la basada en la división del test en dos mitades. La segunda forma requiere un análisis de la varianza y covarianza de las respuestas de los sujetos a los ítems. De esta forma, el coeficiente obtenido proporciona una estimación de la consistencia interna de los ítems del test. En el presente apartado, que comenzamos ahora, haremos referencia a algunos de los métodos más frecuentes para estimar la fiabilidad de un test bajo estas condiciones, como son el coeficiente alfa de Cronbach, que conocemos y del cual nos servimos desde 1951, o los coeficientes KR20 y KR21 de Kuda-Richardson, que conocemos desde 1937. Lo de KR viene de los nombres Kuda y Richardson. Tanto KR20 como KR21 pueden ser considerados como casos particulares del coeficiente alfa de Cronbach en el caso de que los ítems que forman el test sean dicotómicos. Pues comencemos por el coeficiente alfa de Cronbach. El coeficiente de Cronbach constituye un indicador de la consistencia interna del test. Este coeficiente expresa la fiabilidad del test en función del número de ítems y de la proporción de la varianza total del test debida a la covariación entre los ítems. Cuanto más covaríen los ítems entre sí, mayor será la fiabilidad del test. La ecuación general del coeficiente alfa viene expresada como alfa igual a n partido n menos 1 por, abrimos un paréntesis, el sumatorio desde j distinto de k hasta n del sumatorio de la covarianza jk partido por s cuadrado de x. Esto o recordamos en este momento
que n es el número de elementos del test, que el sumatorio de S cuadrado de J es la suma de las varianzas de los elementos del test. Que el sumatorio de la covarianza JK es la suma de las covarianzas de los ítems. Que S cuadrado de X es la varianza de las puntuaciones en el test. Y que R sub 1 es el cociente entre la covarianza media de los ítems y su varianza media. Continuando con la expresión, tenemos n en el numerador por R sub 1, partido 1 más, abrimos paréntesis, n menos 1, lo cerramos, R sub 1. Seguimos el desarrollo, n partido n menos 1, como comenzamos, por, y abrimos un paréntesis, con un cociente en el numerador s cuadrado de x menos el sumatorio de s cuadrado de j partido s cuadrado de x. Por último, n partido n menos 1 por, abrimos paréntesis, 1 menos el sumatorio de s cuadrado de j partido s cuadrado de x. Recordamos, bueno, esta es la expresión número 31 de esta unidad temática. Aparecen cada vez más matemáticas en esta serie de vídeos dedicados a contenidos psicométricos. N, recordamos, es el número de elementos del test. El sumatorio de S cuadrado de J es la suma de las varianzas de los elementos del test. El sumatorio de la covarianza JK es la suma de las covarianzas de los ítems. S cuadrado de X es la varianza de las puntuaciones en el test. Y R1 o R sub 1 es el cociente entre la covarianza media de los ítems y su varianza media. Pues vayamos con el ejemplo número 1. Hemos aplicado un test de percepción visual a una muestra de 6 sujetos. En la tabla adjunta, que os proporcionaré en contenidos anexos, si no hoy, en los próximos días, se presentan las puntuaciones que los sujetos obtuvieron en cada uno de los 5 ítems que forman el test. Se desea saber el valor del coeficiente de fiabilidad del test. Pues bien, los sujetos son A, B, C, D, E y F y serían nuestras filas de la tabla. Las columnas 1, 2, 3, 4 y 5. Los 5 ítems. El sujeto A, en el ítem 1, obtuvo una puntuación de 3. El sujeto A, en el ítem 2, una puntuación de 4, en el ítem 3, una puntuación de 3, en el ítem 4, una puntuación de 3 y en el ítem 5, una puntuación de 4. El sujeto B, y vamos del ítem 1 al ítem 2 para agilizar la exposición y la descripción de la tabla. El sujeto B, como digo, ítem 1, 2 y así ítem 2, 3, ítem 3, 2, ítem 4, 4, ítem 5, 4. El sujeto C, 4, 2, 2, 3, 3. El sujeto D, 2, 1, 1, 2, 1. El sujeto E, 1, 1, 1, 2, 1. Y por último, el sujeto F, 0, 0, 1, 1, 1.
Así pues, la media x1 es 2. La varianza de 1 es 3 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 4 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 1 al cuadrado, más 0 al cuadrado partido por 6, y todo ello menos 2 al cuadrado, obteniéndose un valor de 1,67. La media de x2 es 1,83. S cuadrado de 2 es 4 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 1 al cuadrado, más 1 al cuadrado, más 0 al cuadrado, dividido entre 6, menos, este cociente menos, 1,83 al cuadrado, siendo S cuadrado 2 1,82. Estamos calculando las varianzas de cada uno de los ítems y previamente proporcionamos la media de cada uno de los ítems. La media de x3 es 1,67, s cuadrado de 3 es 3 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 1 al cuadrado, más 1 al cuadrado, más 1 al cuadrado, dividido entre 6 como siempre, menos 1,67 al cuadrado, obteniéndose un valor para la varianza del ítem 3 de 0,54. La media x4 es 2,5. La media de las puntuaciones en el ítem 4. S cuadrado de 4, 3 al cuadrado, más 4 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 1 al cuadrado, partido por 6, menos 2,5 al cuadrado, obteniéndose un S cuadrado de 4, 0,92. S cuadrado es una varianza, claro. La media x5, 2,33, S cuadrado de 5, 4 al cuadrado, más 4 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 1 al cuadrado, más 1 al cuadrado, más 1 al cuadrado, dividido entre 6, menos 2,33, elevado al cuadrado, 1,90 para S cuadrado de 5. S cuadrado de x es 17 al cuadrado, más 15 al cuadrado, más 14 al cuadrado, más 7 al cuadrado, más 6 al cuadrado, más 3 al cuadrado, partido nuevamente por 6, menos 10,33 al cuadrado, obteniéndose un valor de 27,29 para la varianza S cuadrado de x. Alfa es n, partido n menos 1, recordamos, por 1, entre paréntesis, menos el sumatorio de sj cuadrado, partido el sumatorio de sj al cuadrado, s cuadrado de x. Sustituyendo, la n vale 5, n menos 1 vale 4, lógicamente, el 1 es el 1, dentro del paréntesis, menos, y en el numerador, 1,67 más 1,82,
más 0,54, más 0,92, más 1,90, que son las varianzas que acabamos de calcular para cada uno de los 5 ítems. Partido por 27,29, que es la varianza de X. Hacemos los cálculos correspondientes y obtenemos un alfa de 0,94. Bien. Veamos un segundo ejemplo, que diría así: siendo la covarianza media entre todos los elementos de un test igual a 0,25, averiguar el coeficiente de fiabilidad del test sabiendo que está compuesto por 10 ítems y que la varianza empírica es igual a 40 puntos. Para resolver el problema hay que partir de que la varianza de una variable compuesta, suma de otras variables, es igual a la suma de las varianzas de todas las variables más la de las covarianzas, o bien a la suma de las varianzas más los n por 1 menos 1 términos de covarianza media. Tenemos que ese cuadrado de x, hay que ir lentamente, por eso voy así de despacio en esta exposición, mucho contenido matemático y estadístico. Ese cuadrado de x, una varianza, es igual al sumatorio desde j igual a 1 hasta n de s cuadrado de j más n por n menos 1. Y ahora tendríamos la media de r minúscula sub jk por s cuadrado de j. Despejamos el sumatorio de desde j igual a 1 hasta n de s cuadrado de j y tenemos que este sumatorio desde j igual a 1 hasta n de s cuadrado de j es igual a 40 menos 10 por 9 por 0,25. Con lo que obtenemos un valor de 17,5. Y calculamos alfa. Alfa es igual a 10 partido por 9 por, abrimos paréntesis, 1 menos 17,5 partido 40.
con lo que obtenemos un alfa de 0,62. Pasemos al estimador insesgado de alfa. El estimador insesgado de alfa propuesto por Felt, Bodrath y Saleh en 1987 se expresa como alfa con rayita horizontal superior igual a, entre paréntesis, n-3, la n es mayúscula, cerramos el paréntesis, alfa con sombrerito, acento circunflejo, más 2. Y hemos presentado el numerador. Y en el denominador n-1, nuevamente la n es mayúscula. Es la expresión número 32, donde en esta expresión alfa con la rayita horizontal superior es el estimador insesgado. Alfa con el sombrerito, el acento circunflejo, es el valor de alfa de Cronbach. N mayúscula es el número de sujetos de la muestra. Bien, sigamos. Hemos hecho una breve pausa. Tenía que ir al baño. Os lo cuento todo, como veis. A ver. Sigamos, como digo. A medida que aumenta el número de sujetos de la muestra, el valor del alfa encontrado y el valor del estimador insesgado se aproximan, siendo iguales cuando n tiende a infinito. En la práctica, a partir de 100 sujetos, se pueden considerar insignificantes las diferencias encontradas, es decir, que alfa, el estimador insesgado de alfa, implica el valor de alfa de Cronbach cuando n tiende a infinito. Supongamos que en una muestra de 150 sujetos se les ha aplicado un test y se ha obtenido un valor de alfa de 0,75. Alfa con rayita horizontal superior, el estimador insesgado de alfa, es 150 menos 3, esto entre paréntesis, por 0,75 más 2, y todo esto dividido entre 150 menos 1. Obteniéndose un valor de 0,753 para el estimador insesgado. Como se puede apreciar, a partir de 100 sujetos, la diferencia encontrada entre ambos estimadores es insignificante. Si por el contrario tuviéramos una muestra de 20 sujetos, las diferencias serían mayores. Así tenemos estimador insesgado de alfa igual a 20 menos 3 por 0,75 y todo esto más 2, partido todo entre 20 menos 1. Ya obtenemos un 0,78.
que sí difiere del 0,75. Y ahora pasamos al coeficiente alfa como límite inferior del coeficiente de fiabilidad. Pasamos a esta parte. El coeficiente alfa puede ser considerado como una estimación del límite inferior del coeficiente de fiabilidad de un test, siendo su valor menor o igual que el coeficiente de correlación R minúscula XX. Recordamos Goodman, 1945. Alfa menor o igual que R minúscula XX. El espectador interesado puede encontrar una demostración de dicha relación en una obra de Muñiz de 1998. Muñiz es un ilustre psicómetra español. El coeficiente alfa es igual al coeficiente de fiabilidad R minúscula XX cuando los ítems del test sean paralelos y por tanto satisfagan las condiciones de paralelismo que hemos formulado en vídeos anteriores. Otro estimador del límite inferior del coeficiente de fiabilidad es el coeficiente delta propuesto por Goodman en 1945. Delta sub 3 es igual a 1 menos, si abrimos paréntesis, el sumatorio desde j igual a 1 hasta n de s cuadrado j partido s cuadrado x, que son varianzas de j y de x, más, cerramos el paréntesis y aparece aquí, nos encontramos aquí con un cociente, en el numerador la raíz cuadrada de n partido n menos 1 por este cociente multiplicado por el sumatorio del sumatorio de COP, covarianza jk, partido esta raíz cuadrada de s cuadrado de x, varianza de x, puntuaciones empíricas. Esta es la expresión número 35 y en esta expresión n es el número de elementos del test. S cuadrado j es la varianza del elemento j del test. S cuadrado x es la varianza del test total. El sumatorio del sumatorio de COP jk es la suma de las covarianzas de los ítems. Y este es igual a s cuadrado x menos el sumatorio desde j igual a 1 hasta n de s cuadrado j. Pasemos y vamos concluyendo a las inferencias sobre alfa. Tan solo un breve apunte y lo dejaremos aquí. Como acabamos de ver, el coeficiente alfa nos proporciona una estimación de la fiabilidad de un test basada en la consistencia interna del mismo. En ocasiones queremos ir más allá y nos planteamos cuestiones como, por ejemplo, si existe una diferencia significativa entre el valor del coeficiente alfa
obtenido en 2 o más muestras independientes. Si alfa puede tomar un valor concreto en la población. Si la diferencia entre 2 o más valores distintos de alfa para una misma muestra de sujetos es significativa o no. Y así, un más o menos largo, etc. Estos problemas, referidos a las inferencias acerca del coeficiente alfa, dieron lugar a principios de los años 60 del siglo XX al desarrollo de la teoría muestral para el coeficiente alfa. Christoph en 1963 y Felt en 1965 de forma independiente derivaron un estadístico de contraste del coeficiente alfa que se distribuye según una distribución f de Snedecke, a partir del cual se puede determinar un intervalo confidencial para el valor de alfa en la población. Y ahora sí, lo vamos a dejar aquí. Como veis, he ido lentamente en la exposición. Aún así, tendréis que escuchar repetidamente esta, si queréis tener claros los conceptos presentados. Bueno, espero que esta grabación, que este vídeo haya sido de vuestro agrado, que os haya resultado útil, interesante, valioso desde algún punto de vista. Como sabéis que siempre digo, si es así, le dais like, me gusta, para que reciba el oportuno y necesario feedback que pueda guiar mi trabajo en el canal. Os animo a suscribiros a mi amigo Freud, tanto si sois asiduos a sus contenidos, si por alguna razón todavía no lo habéis hecho, como si nos acabáis de conocer. En este caso, pues primero lo suyo es conocernos, ¿no? Os dais un paseo por los contenidos de mi amigo Freud, estoy convencido, así lo espero, que pasaréis a integrar, a formar parte de esta gran familia que constituye la audiencia de mi amigo Freud. Bueno, este es también vuestro amigo, ya lo sabéis, ¿no? Hemos cumplido ya, vamos camino de los 13 meses de vida, ya hemos cumplido el año de vida hace ya casi un mes, como digo, más o menos 3 semanas, hacia el 16 de agosto. Y mi amigo Freud siempre ha sido nuestro amigo Freud, porque siempre ha sido el vuestro. Este está siempre encantado también, y así os lo digo, así os lo reitero, de contar con vuestra atención, que sé que la tenéis, con vuestra presencia, compañía, por qué no decirlo así, con vuestro apoyo y compromiso para con este proyecto que lleva su nombre. Un proyecto que ilusiona a quien nos habla, pero también me consta a una audiencia en constante crecimiento, un crecimiento sostenido en el tiempo y sólido, robusto. Hecho que me alegra enormemente. Colma sobradamente mis expectativas. Y bueno, ahora sí, sin nada más que añadir, me despido de todos y todas con un saludo muy afectuoso, con mis mejores deseos para vuestras vidas, con la esperanza y el deseo sincero de que nos podamos encontrar con ocasión del próximo vídeo que subiré al canal
y que os aseguro no tardará en llegar. Tan solo añadir, si me lo permitís, y sin ánimo de hacer demasiado larga esta despedida, que estoy muy contento, muy feliz de que mi amigo Freud se haya convertido en un foco de divulgación científica, en psicología, de divulgación rigurosa, seria, en un faro que promueve el valor del altruismo en la sociedad en general, de un modo modesto, pero firme. Y también que hayamos, me alegro profundamente, infinitamente, de que entre todos hayamos yendo o hayamos ido entretejiendo una red de apoyo mutuo que se está convirtiendo en valiosísima, en esencial para muchas personas que forman parte de la audiencia y que están atravesando dificultades vitales de mayor o menor intensidad, de mayor o menor gravedad. Y ahora sí, he dicho todo lo que tenía que decir, todo lo que quería decir. Y lo dejo aquí. Hasta el próximo vídeo, pues. Que estéis bien.